veces, una canción puede cambiar el mundo. Smell Like Teen Spirit de Nirvana fue una declaración de independencia con acordes poderosos. Únicamente una banda podía destronar al rey del pop y liderar una revolución nueva. Únicamente una banda podía cambiar el sonido del rock and roll de la noche a la mañana. Hola, soy Paco Pérez Brián, periodista básicamente de la radio en España. Yo soy de Málaga, me fui a vivir a Madrid para estudiar la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, aunque posteriormente me licencié en Geografía e Historia y en Historia del Arte, pero con 19 años comencé a hacer un programa en Madrid que se llamaba El Búho Musical, en una España que venía después de la muerte de Franco y que se convertía la ciudad de Madrid en una ciudad llena de energía y de fuerza y repleta de grandísimo talento en la música, en la pintura, en la literatura y en el cine, como por ejemplo Pedro Almodóvar. Y luego, después de una década como la de los 80, donde tuve la oportunidad de convivir con todo el pop y todo el rock que no solo se hacía en España, sino también, pues bueno, finales de los 70, el nacimiento del punk en Inglaterra, luego la nueva ola y toda esa cantidad de estilos que me recordaban, haciendo una comparación con la historia del arte, me recordaban un poco al París del siglo XX, donde cada 15 años había un istmo. El cubismo, el surrealismo, etcétera, etcétera. Pues en el mundo del pop era el reggae, el ska, el punk, el pop, el heavy metal, los grandes festivales. He tenido la suerte de convivir con todo eso, he sido un gran privilegiado. Y luego en la década de los 90 me fui a Radio 3, que es la emisora estatal pública de Radio Nacional de España, una emisora dedicada a la música, básicamente al rock y bueno, y a la música electrónica y al folk, a la música que normalmente no se oye en las emisoras comerciales, ¿no? Y bueno, yo tuve un programa los fines de semana que se llamaba De 4 a 3 y justo lo empecé a hacer en el año 90 y 90, principio del 91, por ahí, y bueno, y ahí empecé a, digamos, a conectar con otra generación de personas más jóvenes de los que me habían oído en el Búho, en Radio Juventud, y por supuesto el día que descubrí a Nirvana me volvieron a entrar más ganas todavía de hacer radio. De pronto un día me acerqué a Geffen Records en España, que se había independizado de Warner, en un chalet muy bonito cerca del Estadio Santiago Bernabéu. Y de pronto el presidente de la compañía me vino y me dijo: toma, Paco, este vinilo, que era un vinilo de color amarillo, se me olvidará en mi vida. Luego, como un buen gilipollas, se lo regalé a una persona que no se lo tenía que haber regalado, pero bueno, eso es otra historia. Toma este grupo que va a salir dentro de unos meses y no sé qué hacer con este disco. Cuando yo llegué a casa y puse en mi plato Smell Like Teen Spirit, no pude parar durante una hora de escucharlo una y otra vez, y dije, llamé por teléfono a la compañía y le dije: yo no sé lo que vais a hacer vosotros con el grupo, pero yo lo voy a reventar en mi programa, así que quiero, en cuanto esté el álbum, que me deis el álbum completo. Y nada, y cuando ya tuve el disco, empecé a ponerlo, presenté al grupo, hablé de la historia anterior de la banda con el álbum Bleach, pero realmente yo soy una persona que me gustan mucho las buenas canciones, las canciones que transmiten, que se acaban convirtiendo en históricas. Y yo, que nunca he sido un buen profeta, porque pero aquella vez parece que acerté. Creo que dije algo así como esto que te estoy diciendo, ¿no? No sé si lo voy a acertar, pero esta va a ser la mejor banda o el penúltimo suspiro del rock and roll, ¿no? Y afortunadamente pues no me equivoqué. Con Nirvana se juntaba mis cosas favoritas del mundo de la música pop, la melodía que inventaron o que de alguna manera escribieron los Beatles, la dureza y la poca vergüenza del punk, y también, ¿por qué no?, los riffs y el sonido de las bandas de rock duro, como puede ser Black Sabbath o Led Zeppelin.
Y además Kurt Cobain no se cortaba en decir que esas podían ser algunas de sus influencias, además de los grupos cercanos de su zona, como fueron Sonic Youth, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa coctelera de influencias, con la personalidad de Kurt Cobain y con la energía de David Grohl a la batería y el bajo de Chris Novoselic, convirtieron a Nirvana yo creo que en la última gran banda de rock de todos los tiempos, ¿no? Usted me estaba contando que vio a Nirvana unas 5 veces. Sí. ¿Podría comentarme cuál fue la primera? Bueno, la primera vez que vi a Nirvana fue en Londres, en el National Kingdom, y bueno, fui a ese concierto con una gran ansiedad por encontrarme lo que me encontré, que era una brutal banda en directo. El concierto se me pasó muy rápido. Para mí es el mejor de todos los conciertos que he visto de Nirvana, junto con el de Hawái, y bueno, un Kurt Cobain lleno de energía, un David Grohl que acabó el concierto metiendo la cabeza en el bombo de la batería y salió con la batería en la cabeza, y creo que toda la nobleza del rock and roll británico expectante viendo a ese terremoto que venía de la costa oeste de Estados Unidos. We'd like to thank Captain America and Shonen Knight for making us very happy. What baby do when God says I'm lucky to meet you? I don't care what you think it lasts, there's a find me. It is now my duty to completely betray you. Entre esa nobleza que usted menciona, ¿a quién se puede nombrar? Bueno, a mí me dijeron que había muchos niños, muchos hijos adolescentes de gente como de Led Zeppelin, de Deep Purple, de Queen. O sea, yo creo que había, pues, aparte que algún padre también, ¿no? Es ese tipo de conciertos en Londres a los que he tenido la suerte de asistir mucho, que es como, ¿sabes? Notas el glamour de la industria del disco, de la emoción por ver algo nuevo, y bueno, estaba todo conectado con esa electricidad mágica de un show de rock como aquel, ¿no? You know we're just using you so we can get to the Bryan Adams audience. Let's see a bunch of pogoing and gobbing. Cuando acaba el concierto, bueno, yo estaba con mi chica, Luz Casal, fuimos los dos. Luz era una súper fan también del grupo, fuimos a verlo, y cuando terminó el concierto nos dijeron que había enfrente, en una calle de al lado, había una especie de cerveza, una copa, y que había otros compañeros de otras partes del mundo que han venido allí, y entonces pues nada, fuimos allí. Era un sitio muy sencillo, era una habitación con una moqueta, y al final había una barra con un grifo de cerveza y no mucho más. Yo me encontré con un compañero de la radio española que sabía que había ido al viaje. Luz se puso a hablar con él y con Chris Novoselic, que fue el primero que llegó. Yo en aquella época fumaba y me senté así apoyado en la pared y empecé a liarme un cigarrito de la risa, y de pronto entró Kurt Cobain y se sentó aquí al lado mío. Kurt era un tipo que llevaba aquí un cartel más o menos diciendo no me toques los cojones, ¿no? Yo eso lo tenía bastante claro, y en ese aspecto ni le pedí un autógrafo ni intenté nada, ¿no? Yo seguía haciéndome mi petardillo, y cuando lo encendí me miró, nos miramos,
Y le hice así, me cogió, se pegó 2 caladas, me dijo gracias, yo le dije que había sido un show maravilloso, se levantó y se fue. Y bueno, tengo ese es uno de mis últimos cigarros en la vida. Pero buen recuerdo del último cigarro. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Cómo de un lugar tan lejano, España, usted apareció en Hawái? Bueno, pues tan sencillo como yo seguía la actualidad día a día de Nirvana, porque yo seguía poniendo a Nirvana en mi programa. Yo sabía que mis oyentes estaban encantados con que yo pusiera. Un día me llamó uno por teléfono y me dijo: ¿por qué pones tanto a Nirvana? Y dije, pues lo pongo por 2 motivos. Uno, porque es mi programa, y otro, porque es que me gustan mucho. Y cuando una canción me gusta mucho, hasta que no la destrozo, no paro. Así que si quieres hacer tú otra tal, o cambia de emisora, o déjame que yo siga poniendo lo que quiera, ¿no? Y entonces, bueno, siguiendo eso, vi que hacían ese concierto de fin de gira asiática, que lo terminaban en el Pacífico, y me pareció un momento muy histórico, ¿no? Me pareció que Nirvana se había convertido en una grandísima bola, y su álbum Nevermind, que estaba a punto de ser número 1 en el planeta. Yo tenía el recuerdo del National Keyboard, y viajar a un sitio tan exótico como Honolulu, que nunca lo había pensado, pues tuve la suerte y la oportunidad de que la discográfica me facilitaran las entradas, y nada, me saqué mi billete de avión, nos sacamos, porque fui con Luz y con una chica que me llamó al programa de radio: Paco, soy súper fan, oye, ¿me puedo ir con vosotros? Y yo dije, bueno, mira, yo voy con mi pareja, pero claro, si consiguen la entrada, no, yo conseguiré la entrada. Fui a conocerla, que tenía una tiendecita cerca de donde hacíamos el programa. Me pareció una chica muy amable, muy simpática, muy educada y tal. Y nos encontramos en Honolulu. Esa chica posteriormente fue la guitarrista del grupo Dover, que es un grupo que también nació gracias al culto a Nirvana, ¿no? Y nada, allí nos plantamos en Honolulu, nos fuimos al club, tocaron 2 noches, y la primera noche fuimos al club. Nosotros tenemos entradas me parece que para la segunda noche. El dueño del club era un boliviano y era muy fan de Luz, que también fue una sorpresa para nosotros. Él se acercó, la reconoció allí, nos invitó a cenar, y en la cena nos contó que estaba muy contento y muy orgulloso de tener a Nirvana, que eran unos chicos muy formales, que él había tenido distintos grupos de rock y que le habían complicado la vida, que tuvo que ir a otra isla en un helicóptero a buscar no sé qué tipo de oxígeno para Anthony, el cantante de los Red Hot Chili Peppers, que tuvo que buscar no sé cuántas drogas para no sé qué otro grupo, pero que Nirvana eran perfectos, que al día siguiente Kurt le destrozó toda la cristalera del fondo del club, pero bueno. Y entonces el día que vamos a verlo, estamos allí esperando en la puerta. Era un sitio muy pequeño, no era una discotequita de, no sé, seríamos 500, 600 personas, y era la semana que el álbum Nevermind quitó del número 1 a Michael Jackson. Hecho histórico, y al día siguiente se casaba con Courtney Love. Entonces estamos allí, Luz y yo y esta chica, esperando en la puerta del club, y vemos que llega la band con Chris Novoselic y David Grohl, y se meten dentro, y dijimos, ¿y Kurt? ¿Dónde está? No ha venido, qué raro. Entonces nos acercamos al dueño de la discoteca, como habíamos estado con él y tal. Oye, ¿y Kurt? Dice, no, se ha quedado dormido, pero viene ahora. Y entonces, como 5 minutos antes de empezar el show, llegó una furgoneta, Kurt en pijama, y cogió el ambientador de pino, se lo colocó y hizo uno de los conciertos más tremendos que he visto en mi vida, con Courtney Love siempre cercana. Courtney Love era como, yo soy la novia, ¿no? Estaba allí como, yo soy la que me voy a casar con este tío.
Amparo, mi amiga, la fan del programa, la quería estrangular porque estaba enamoradísima de Kurt Cobain y tal. Y bueno, y al final, cuando terminan, bueno, ese concierto empezó con Negative Creep, del primer álbum de Bleach, y fue la entrada de Negative Creep fue, mira, se me ponen los pelos de punta de acordarme. De hecho, ese sale en un video de Nirvana, Negative Creep, y el sonido es, pero... Sí, yo creo que eso lo graba mi amiga Beatriz Pecker con las cámaras de Rocopop de la televisión española, a la que yo convencí y dije, tía, tienes que ir a grabar este concierto. Ya tenía un programa muy importante en la televisión, y al final yo además fui con ellos el día antes dando una vuelta a la isla, y yo llevaba todo el rato a Nirvana en La Habana toda hostia. Y me decían, qué pesado eres, tío, con Nirvana, qué pesado. Digo, tenéis que escuchar esto hasta para que mañana conozcáis todo lo que vais a escuchar y tal, ¿no? Y al final del concierto, cuando ya terminan, no sé si terminaron con Territorial Pissing, no me acuerdo ahora, Kurt empezó su momento destructivo, y lo primero que hizo fue meter la guitarra en el ventilador que tenía, arrancó el ventilador, se fue contra el amplificador de Chris Novoselic, empezó a tal, también con la batería, y cuando ya había hecho una gran destrucción, vio a Courtney Love allí al lado de la cristalera, se quitó la guitarra, ¡buah!, y la tiró como diciendo, mañana no te casas conmigo, ¿no? Y ahí fue donde reventó toda la cristalera. Fin, épico final del concierto de Nirvana en Honolulu, ¿no? Hombre, y además aparte, fíjate qué sitio, ¿no? O sea, que yo no había estado en mi vida tan lejos, y no sé, me gustó mucho, fue un recuerdo imborrable, ¿no? Luz, que ya era muy popular en muchos sitios, esperando a Nirvana, se encontró una peluca rubia encima de un coche y se la puso y estuvo todo el concierto con la peluca rubia. O sea, la verdad que lo pasamos muy bien, ¿no? Luz, una total incondicional de Nirvana, ¿no? Ella, que es una devoradora de música, y que tiene, bueno, esa sensibilidad desde el minuto uno, vamos, tan fan como yo, pero o más. O sea, ella tenía claro que lo que ofrecía Nirvana era puro rock and roll, ¿no? Y bueno, pues como buena pareja que somos, lo disfrutamos juntos. Claro. Un tipo irónico, un tipo que le buscaba las vueltas a las cosas, ¿no? Con las letras, esa mezcla tan imposible, ¿no? Que gente como yo diría, ¿cómo voy a hacer una rima así? Me van a echar a los cocodrilos, ¿no? Pues él lo hacía, y lo hacía con ese talento que solo tienen alguna gente. This song is from the first album called Bleach, and it's called Ska. Fui a verlos a Valencia, a la Plaza de Toros de Valencia. Lo primero que hice fue llevarme una pequeña o gran decepción, porque ya estaban todos los rumores de que Kurt estaba muy enganchado a la heroína, y a mí me costaba trabajo pensar que, joder, un tío que lo tiene todo, que tiene ahora mismo esa suerte de conectar con el mundo y tal y cual, ¿cómo se va a echar a perder tanto con una droga tan hija de puta como es la heroína, ¿no? Y entonces fui a la prueba de sonido
y me lo crucé a él con Courtney Love, venían andando para hacer la prueba y ya su mirada, su aspecto, su actitud me dejó un poco frío, helado, y luego cuando los vi tocando ya no era lo que había visto en los otros dos conciertos. This is a song that Chris wrote. Para mí fue muy decepcionante y para mucha gente, o sea, realmente me dio pena, y más pena me dio cuando las críticas lo machacaron, porque la verdad es que el concierto no fue muy bueno. No sé si ese día tendría un bajón porque no tenía el caballo o lo que fuera, pero no sé, ya te digo, para mí la sensación fue de tristeza y de pena al ver a alguien que admiraba y que seguía devorando su música, ¿no? Se hizo unas fotos muy bonitas en la banda, en el Retiro de Madrid. Hay una foto, un reportaje fotográfico muy chulo de Nirvana en el Retiro. Cuando está con lento y pelo corto. Sí, exactamente. Nirvana é o orgasmo sensorial. Ahí nos fuimos Luz y yo también a Portugal a verlo, a Cascais, y no fue la misma cosa de Valencia, pero tampoco era lo que fue. Era como, noté a Kurt como cubriendo el expediente, o sea, consciente de que estaba tocando para 5.000 personas y tal. Date cuenta que esa es la gira que acaba hospitalizado en Roma y que ya es el aviso de que la cosa está cerca de acabarse. Los vimos en Cascais y al día siguiente los vimos en el pabellón de deportes del Real Madrid, un sitio mítico de conciertos que ya no existe, y bueno, fue un poco lo mismo que había visto en Cascais. Yo creo que Kurt estaba ya de salida, se notaba. Ayer en Talca, aquí en Chile,
en el concierto de Luz había una chica con una camiseta de Nirvana desgastadísima y dije, joder, qué bien, ¿no? Cómo pasan los años, las décadas y cómo Nirvana sigue estando en toda, bueno, en la historia, por supuesto, ¿no? Que es donde está su nombre, ¿no? Yo encuentro que por la genuidad que tenía Nirvana en cuanto a puesta en escena, todo eso lo hace mantener como siempre, es como atemporal, es como siempre sí, no fueron pretenciosos en eso. Ahí está el rollo un poco del punk. Su escena era muy, o sea, era mostrar la rabia y los sentimientos y la poesía. O sea, la poesía de Kurt conectó muy bien con su generación, ¿sabes? O sea, muchos de mis colegas intentaban buscarle el significado a sus letras de las canciones. No hay que buscárselo, o sea, es poesía, tío, olvídate, y su generación lo comprendió perfectamente, ¿no? Ellos eran tan apabullantes como sonaban, porque David Grohl, o sea, no podía existir un mejor batería para ese grupo que él. Calzó justo, calzó perfecto. Claro, de hecho yo, por ejemplo, luego la carrera de David Grohl, Foo Fighters, aún gustándome, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo. Siempre me pareció que él quiso tener el puesto de Kurt, ¿no? Y lo vi un poco folclórico y le cogí un poco de manía en eso. Pero bueno, es un gran músico también, ¿no? Pero Nirvana es como con los Beatles. Hay un libro del guitarrista del grupo San Etienne, un libro que te recomiendo que se llama Yeah, 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 y que es una especie de historia del rock desde los Beatles hasta Beyoncé, y está muy bien contada, es un libraco así de gordo. Él cuenta, dice, los Beatles durante los 10 años, 9 años que duró su carrera, no hay una sola foto que digas esto desentona. Con Nirvana es lo mismo, o sea, no hay nada que desentone, o sea, son los tres perfectos. La actitud de Chris Novoselic tocando, como también un poco pasando de todo, pero sosteniendo el ritmo, el animal de David a la batería y Kurt cantando, es que, o sea, es perfecto, o sea, como dice en el libro sobre los Beatles, eso fue un milagro. Pues este fue para mí otro milagro, ¿no? Y de hecho, pues bueno, ni Foo Fighters ha sido lo que fue Nirvana, ni nada más. Bueno, Chris Novoselic le perdió la pista, lo de vez en cuando que toca con bandas y tal y cual, pero bueno, estaba claro que él fue inteligente y una vez acabó Nirvana no quiso tener más protagonismo, ¿no? No, siempre fue como más... Sí, fue más, sí, fue un perfil más tranquilo, lo contrario de David Grohl. De hecho, a mí de repente me molesta mucho la actitud de David Grohl cuando ya es como demasiado... Sí, folclórico, sí, yo digo folclórico. Pues mira, somos dos fans de Nirvana que en eso coincidimos. Siempre a los entrevistados les traigo un presente. Joder, tío. Para que, Juan, por la disponibilidad. No era necesario. Y la buena onda. No era necesario. Hostia, total, tío. Me encanta. Muchas gracias. Dije, muchas gracias. Si fue el primer concierto, sí, tiene que total, tío. Son imágenes del National Kirkwood, ¿no? Sí. Joder. Fíjate cómo están, fíjate, es que ya lo ves aquí, o sea, la cara del Kurt, el Chris ahí ya entregado. No soy muy de guardar muchas fotos y cosas y tal, pero esta, Juan, me la voy a poner en la mesa de donde tengo mis libros y mis cosas en Madrid, que lo sepas. Muchas gracias.
tantos buenos momentos vividos en ese pabellón de deportes de Real Madrid, que el otro día con Nirvana fue otro de esos que hay que poner ahí en la lista bien gordos y bien retintados, porque primero la gente puso lo que hay que ponerle a un concierto, ¿no? Lo que comentaba antes, muchísima energía que el grupo rápidamente detectó. Creo que las únicas palabras de Kurt Cobain en Madrid fueron, además en plan muy serio y muy profesional, que la gente había sido muy buena, que había sido una gran audiencia y que había sido un placer tocar en esa ciudad, ¿no? Y efectivamente así fue. Todas las canciones, en fin, un delirio absoluto. No podía desengancharme de la tremenda bola de rock and roll que tenía montada Nirvana, con un sonido fantástico. Pues Nirvana posiblemente es la mejor banda de rock del mundo. Y me alegra mucho haber leído a mi compañero y amigo, a Julito Ruiz, en su crítica del concierto de Nirvana del otro día en Madrid, que precisamente termina la crítica diciendo exactamente eso, posiblemente la mejor banda de rock del mundo, Nirvana.